a empezar todo lo que es la fisiología renal y el medio interno. La figura que ustedes ven allí ilustra un poco la función que nos va a tocar a nosotros que nos estamos preparando, en el caso de ustedes, para ser médicos, y que nos toca cuidar este medio interno que ven aquí, para que el medio interno de nuestros pacientes estén así, como este señor, feliz y estable. Nosotros somos ese vigilante que está allí. Y rápidamente vamos a pasar a mirar qué es lo que hacemos, ¿no? Entonces puede que sea más fácil que el año pasado. Muy bien. Como dicen. El término de medio interno fue definido por uno de los padres de la fisiología, que es Claude Bernard, en el siglo XIX. Él describió que había un medio que baña a todas las células, ¿no? Un medio líquido, un medio acuoso que baña a todas las células y del que toman las sustancias que necesitan, o sea, se alimentan, se nutren de este medio y al que arrojan, al que vierten los productos de desecho. En términos generales tenemos que recordar que medio interno es igual al líquido extracelular, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que ver. Eso fue, como les digo, descrito por Claude Bernard. ¿Y cómo pasa después en el tiempo? Siempre ha habido una inquietud, la curiosidad por saber cómo funciona nuestro organismo. Eso es lo que estudia la fisiología. Entonces, luego viene otro científico, ya en el siglo XX, que es Walter Cannon, en Estados Unidos, quien habla y acuña el término de homeostasis. La homeostasis viene a ser el equilibrio, la autorregulación. Él dice, tienen que haber mecanismos que controlan tan bien el que ese medio interno esté estable, ¿no? Y eso es lo que estudia la homeostasis, ¿no? Y tenemos que ver ese conjunto de fenómenos que autorregulan el medio interno para que estemos en condiciones estables. Y eso se va a basar en qué cosa toma como nutrientes, cuánto ingresa de líquido, cuánto eliminamos, a través de qué vías, cuál es la función del riñón y la participación de los diferentes sistemas que tenemos, ¿no? La unidad de lo que es el cuerpo humano. Muy bien. Esto es igual, miren, esta es otra gráfica que les he traído, un poco para representar lo que es el medio interno, ¿no? Tenemos que ver que tenemos el agua intracelular en un 35%, el líquido intersticial, que algunos dicen entre 15 y 17%, el líquido intravascular entre 4.3 a 5%, y tenemos el líquido linfático y otros que a veces están en los compartimentos como el peritoneo de la pleura, que representan un 4%. Muy bien, si lo vemos en esta figura, a nivel de la célula 35%, 17% en el intersticial, el intravascular y en los otros espacios el 2%. Otra vez recordar, líquido extracelular igual que medio interno. Muy bien, miren ustedes, ¿qué cosa pasa con ese medio interno? Cuando hablamos en esta forma microscópica y luego hablamos en un macro, van a formar parte de todos los tejidos, como ven ustedes, que ya conocen, ¿no? Entonces, lo primero que decimos, el organismo básicamente es agua. O sea, está en una solución acuosa. Y eso va a ir cambiando según las etapas de la vida, como vamos a ver más adelante. Por lo tanto, la homeostasis no es sino ese equilibrio, esa balanza entre lo que ingresa y lo que egresa, entre lo que entra y sale, ¿no? Esas son las cosas que tenemos que recordar. Y recordar que el medio interno es el conjunto de líquidos que circulan y rodean a la célula y le van a proporcionar los nutrientes y oxígeno, que es lo que hemos visto.
Eso como una dice. Finalmente hemos dicho que el organismo está compuesto de agua en una totalidad. Entonces, ¿cómo se llama ese componente? Ese componente es el agua corporal total. ¿Y cómo es? ¿Cómo se distribuye el agua corporal total? En el caso del varón, representa el 60% del peso en kilogramos. Y en el caso de la mujer, representa el 50% del peso. A ver, ¿por qué las mujeres tenemos menos agua? A ver, ¿quién me dice? A ver, una manito y habla fuerte para escuchar. ¿Nadie? No, sí, ya. Entonces, ¿por qué el varón tiene más agua que la mujer? Al revés la pregunta. Más muscular. ¿Nada? Ya, para que no se olviden, ya les voy a decir. Nosotras las mujeres tenemos un porcentaje mayor de grasa que los hombres. Los varones tienen más músculo, por eso tienen más agua. Esa es la gran diferencia, ¿ya? Para recordarnos. Y ahora vamos a ver cómo es el agua corporal total en relación a los compartimentos. Y ahí tenemos. El 60% del agua está dentro de las células, es intracelular, y el 40% es extracelular. Eso que llamamos el medio interno es el 40%. Pónganlo bien porque en razón a esto es que se hacen a veces las preguntas, ¿no? Y como ven ustedes acá, todo está acuoso, unas cataratas. Ahora vamos a ver los factores que modifican el agua corporal total. Y ahí lo tienen representado, la edad. ¿Qué grupos tienen? En los recién nacidos, los infantes tienen mayor porcentaje de agua y los ancianos tienen menor porcentaje de agua. ¿Por qué? Porque cuanto más anciano ya pierdes la masa muscular y pierdes la grasa, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Luego ya hemos hablado del sexo, que es diferente ser hombre que mujer, por la cantidad de músculo o de grasa que tengamos. Igual, aquel que es obeso tiene menor porcentaje de agua, porque la grasa desplaza el agua. Y durante el embarazo tenemos mayor porcentaje de agua corporal total, ¿no? Esos son los factores que van a modificar el agua corporal total. Muy bien, y miren cómo es en las diferentes etapas de la vida, ¿no? Un recién nacido tiene 75 al 77% del peso que es agua. O sea, un recién nacido es agüita, es bien líquido. Por eso es que el niño, el bebito, el recién nacido, el neonato, si se deshidrata hasta se puede morir, porque la mayor parte de su composición es agua. Al año de vida representa el 65.5% del peso, hasta los 6 años de edad, 61.7% del peso, el adulto joven 60%, la mujer joven 50%, y en los ancianos, depende de su contextura, será 45 a 50% del peso. ¿Qué más tenemos que saber cuando estamos hablando de los líquidos? Que hay los espacios corporales, ¿no es cierto? Así como hemos dicho, ya sabemos que la mayoría del agua está dentro de las células y hay un gran componente acuoso que es el extracelular. Bueno, ahora vamos a ir a mirar un poco cómo se distribuye ahí, ¿no? Como ven ustedes, esta es una figura que ve todo lo que es los capilares sanguíneos, las vénulas, los linfáticos, todo, para mostrar que en todos este es el líquido intravascular, pero todos estos espacios amarillos también es el intersticial, que es donde estaría también el agua, ¿no? Muy bien, ahora hacemos un corte más gráfico para entender eso de la figurita. Y tenemos lo siguiente. Esto es, digamos, la representación de nuestro organismo. Tenemos el intracelular y el extracelular. ¿Estamos de acuerdo?
de todo ese 60% que hemos dicho que es el agua corporal total, 40% está en el intracelular y el 20% en el extracelular. El extracelular tiene dos componentes. El 15% es el intersticial, el espacio intersticial, y el 5% el intravascular. Y se acuerdan que hablábamos de un pequeño porcentaje que es el agua transcelular que está entre las membranas del peritoneo, de la pleura, etc. Pero estos espacios corporales no solamente están compuestos de líquido, de agua, también están acompañados de solutos. Hay un principio en fisiología del equilibrio, de la estabilidad. ¿Y qué es lo que pasa? Si yo tengo cationes que son de carga positiva, debo tener igualado a través de una membrana semipermeable, que es la membrana que rodea a la célula, que quiere decir que tiene poritos, debo tener igual de cargas al otro lado. Ya sabemos que el principal catión intracelular es el potasio, ¿no? Y el principal catión extracelular es el sodio. Entonces, a través de esta membranita, ese equilibrio se mantiene para que se mantenga la homeostasis. Debo tener la igual concentración a uno y otro lado de la membrana de cargas positivas. Pero eso no es todo. También existe la osmolalidad, que la osmolalidad viene a ser la cantidad de solutos que están en un recipiente de líquido. Como hemos dicho, somos un organismo acuoso y también se tiene que respetar lo mismo. Tiene que haber un equilibrio. A través de la membrana debo tener la misma cantidad de osmoles en el lado extracelular y en el lado intracelular. Hasta ahí me siguen, o sea, equilibrio de cargas, cationes, equilibrio de osmoles, cantidad de solutos disueltos en el agua. Y luego viene otro juego, o sea, el agua y estos espacios corporales se mantienen también a través de presiones que van a ser ejercidas por estos solutos. Y entonces tenemos lo siguiente, a nivel intracelular tenemos la presión osmótica, ¿no es cierto? Esta presión osmótica que va a mover el líquido en ambos sentidos, dentro de la célula o fuera de la célula. Y luego, en el espacio extracelular, tenemos lo que es el intersticio y lo que es el intravascular. En el intravascular tenemos una presión generada por la presencia de las proteínas, que es la presión oncótica, y que va a favorecer el intercambio entre el intersticio y entre el intravascular. Y luego, el intersticio se relaciona con el intracelular solamente a través de la presión osmótica. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver, cómo es nuestro organismo, cuántos son nuestros espacios corporales y qué cosas lo rigen. Y hemos visto, ¿no? Las cargas, la osmolalidad y las presiones. Eso tiene que jugar para ver el movimiento entre un compartimento y otro, entre el intracelular y el extracelular. Es que existen los espacios pequeños que hemos dicho, los transcelulares. También hay agua en pequeñas cantidades en el tejido conectivo, en el cartílago, en los tendones, también en la matriz ósea. Y el transcelular que ya les he dicho que está a nivel de la pleura, el peritoneo, secreciones digestivas, sudor, líquido cefalorraquídeo, líquido sinovial e intraocular, ¿no? Que tenemos en pequeños porcentajes. Muy bien, esto es un poco más de cómo es la distribución en el hombre y la mujer, cómo es los fluidos, cómo se distribuye. Aquí están, 2/3 están en el intracelular y 1/3 en el extracelular, ¿no? Y de esto tenemos que el 80% es intersticial y 20% es plasma, ¿no? Es lo mismo, dicho en otros porcentajes. Entonces, lo que tienen que ustedes ver es de qué nos están hablando, porque ustedes ven mucho número. En fisiología siempre es mucho número.
de acuerdo a cómo se va diciendo las cosas. Por eso es importante que ustedes vean. Si es en unidades, por decir en litros, es diferente. Si es en porcentajes, ¿en relación a qué? Si es en relación al agua corporal total, si es en relación al líquido extracelular, ¿en qué están pidiéndole los porcentajes en las preguntas? Nada más, pero tienen que fijar esa parte. Porque ustedes ven que a cada rato estamos cambiando de cifras, pero en el fondo es lo mismo. Sino que está, por decir, esto es en relación al 100% del extracelular, 80% es intersticial y 20% es intravascular. Muy bien. Por decir, este es un ejemplo de un varón de 70 kilos que hemos dicho que es 60% de su peso. Es agua. El agua corporal total de esta persona, varón de 70 kilos, representa 70 por 0.6, que es 42 litros, como vemos ahí. ¿Y cómo se distribuye? Aquí está. Para el caso de él, su intracelular serán 28 litros y el extracelular 14 litros. ¿Y cómo se distribuye el extracelular? Tendremos en el intersticial 11 litros y en el intravascular 3 litros. Ese es el ejemplo. Y podemos hacerlo con una persona de todos los pesos usando los mismos porcentajes, ¿no? Para calcular. Muy bien. Ahora, estos líquidos que están en nuestro organismo van a tener límites anatómicos, que es lo que hemos ya venido hablando. Yo les decía, la membrana celular que es semipermeable porque tiene poros y también se va a mover líquidos a ambos lados de la membrana según la presión osmótica, como hemos visto. Entonces, en muchos tejidos existen membranas que tienen permeabilidad selectiva, especialmente ¿en dónde? En los túbulos renales. Es como ejemplo, hoy día es general. Más adelante ya vamos a entrar al detalle de cómo se comporta cada componente de la nefrona, que es otra cosa. Solo es para que recordemos, ¿no? También es importante cuál es la composición de los líquidos y de los solutos a ambos lados de la membrana. Si está dentro de la célula o fuera de la célula. Eso también tiene que ver con los límites, ¿no? Eso es lo que va a haber y va a ser. Acuérdense que la membrana celular tiene un componente fosfolipídico, ¿sí o no? Es grasita con fosfatos y eso también le va a conferir una propiedad. Después va a tener que ver el tamaño de las partículas, las moléculas, si son grandes o pequeñas, ¿no? Entonces, ya hemos visto más o menos cómo es que está el agua en nuestro cuerpo. Y ahora hay que recordar por qué es importante, por qué nos estamos ocupando a esta hora del sábado del agua corporal total y del medio interno. ¿Por qué? Porque el agua tiene muchas funciones en nuestro organismo y que a veces no nos percatamos de ellas. Son parte de nuestra rutina habitual. Mientras funciona todo bien, no nos damos cuenta de qué pasa. ¿Qué tenemos? Regular la temperatura. ¿Qué pasa si hay mucho calor? Hay calor, ¿cuál es la respuesta nuestra? Sudoración. ¿No es cierto? ¿Y qué otra cosa nos da? Si hay mucha calor, sed. Nos da sed, porque estamos sudando, perdemos agua y nos da sed. ¿Qué más? El agua es la que aporta todos los líquidos para las secreciones glandulares, para que se dé todo el ciclo del metabolismo que tenemos que hacer. Es un medio de transporte. Porque ese pasaje a través de la membrana no va sola, lleva solutos con él. Que pase el sodio, el hidrogenión, el potasio, el cloro, el bicarbonato, todo es un medio de transporte. Mantiene la volemia. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro volumen corporal está mantenido mientras tengamos bien nuestra agua. Si me deshidrato, disminuye la volemia. Y empieza a activarse todo el sistema, renina, angiotensina, aldosterona, la antidiurética, todo, como vamos a ver en los siguientes capítulos. Pero imagínense, el movimiento del agua ocasiona todo eso. ¿Qué otra cosa es importante? Mantiene la presión arterial,
No sé si ustedes ya han revisado estados de deshidratación en algún momento, creo que todavía, ¿no? Todavía están en fisiología. Pero si alguien se deshidrata severamente, va a ser shock hipovolémico. O sea, le va a faltar agua y va a entrar en hipotensión. Y la otra es que mantiene la función renal. Porque ¿cómo ponemos orina? Ya vamos a ver más adelante. ¿Cuánto del 20% del flujo plasmático que llega al riñón, cuántos litros se filtran al día? 180 litros en las 24 horas, un montón. Y cómo el riñón está diseñado para eliminar todos los productos de desecho en un volumen de orina que no representa gran cosa para la cantidad de líquido que ha manejado en todo el día. Mantiene la concentración de los electrolitos. Sí, pues, porque ahí están en equilibrio. ¿Se acuerdan lo que vimos? Que a través de las membranas deben tener las cargas positivas o negativas en equilibrio. Tiene que haber ese equilibrio de los electrolitos, la concentración. Si es 140 en un lado, 140 en el otro. Igual, siempre trata de mantener el equilibrio. Y es el medio acuoso donde se desarrollan los procesos metabólicos. ¿Qué son eso? ¿A partir de qué? A partir de lo que comemos. Cómo se metaboliza la proteína, cómo se metabolizan los carbohidratos, cómo se metabolizan las grasas. El agua tiene un rol, se genera agua por el metabolismo de todos estos componentes que vamos a obtener de nuestros alimentos. Y miren todo lo que hace el agua en nuestro cuerpo. Muy bien. Y esto de acá es un poco para ver que tenemos el líquido extracelular, el líquido intracelular y cómo más o menos son el componente de los solutos o de los electrolitos o cationes o aniones, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos en el líquido extracelular? El que manda siempre y el que está en mayor porcentaje es el sodio. Pero un catión con carga positiva no está solo. Siempre va a ir acompañado de un anión con carga negativa, que básicamente es el cloro, ¿cierto? Y también tenemos el bicarbonato, que acá no le hemos puesto, y en muy pequeño porcentaje el potasio. Eso es el líquido extracelular. Acá está la membrana fosfolipídica y tenemos el intracelular. Y en el intracelular, el catión preponderante es el potasio, como ven acá, la carguita positiva. El fosfato es el anión intracelular fosfato. Y también tenemos las proteínas que tienen carga negativa y alguno que otro sodio. Es totalmente diferente la composición del extracelular y del intracelular. Muy bien, aquí está en una representación más, digamos, detallada y cómo está conformado cada uno, los cationes, los aniones en el plasma, en el líquido intersticial y en el líquido intracelular. Estos dos representan ¿a qué compartimento? Plasma y líquido intersticial, ¿qué es? El extracelular. Acuérdense, plasma y líquido intersticial extracelular. Y más o menos cómo están distribuidos. Y acá está el intracelular que nos muestra, miren, el sodio aquí está en muy pequeña concentración y en cambio en el extracelular es el mayor, ¿no? Tanto en el intersticial como en el plasma. Ahí lo tenemos. Eso ya lo copian luego. Acá está un poco para decirles cómo es. Está expresado, en este caso esto es el extracelular y la cantidad de cationes expresados en miligramos por decilitros y en miliequivalentes por litro, ¿no? Y el líquido intersticial sí está en miliequivalentes por litro. Ahí está el componente de sodio, que es 142-144, potasio 4 miliequivalentes, calcio 2.5 miliequivalentes por litro, magnesio 1.5 miliequivalentes por litro. Y más o menos se mantienen en equilibrio. Cuando vemos la cantidad de aniones del extracelular, el más importante es el cloro, que tiene mayor cantidad porque va acompañando al sodio, representa 103 miliequivalentes,
y en el intersticial 114. ¿Por qué? Porque en el plasma tenemos otro anión, que es la proteína de carga negativa, porque solamente está en el plasma y no en el líquido intersticial. Por eso es la gran diferencia que hay entre el cloro y en un compartimento y en el otro, ¿no? En ambos está el bicarbonato, los fosfatos en pequeña cantidad, los sulfatos, los ácidos orgánicos. Acuérdense ahí la diferencia entre el plasma y el intersticial en la presencia de las proteínas. Muy bien, ya acabamos con el extracelular, ahora nos vamos al intracelular. Igual vamos a mirar los cationes y a los aniones. Entre los cationes vemos la cantidad de sodio que es pequeña, 35 miliequivalentes, 115 miliequivalentes de potasio, calcio 5, magnesio 27, ¿no? Y en los aniones, el más importante, el fosfato, miren, 80 miliequivalentes por litro. Tenemos luego los cloruros, los carbonatos y los sulfatos, que es bastante diferente. Es un poco para que aprendan y sepan la diferencia, ¿no? Háganse un cuadrito de lo que hay en el intra y lo que hay en el extra, para que lo tengan claro. Ahora rápidamente vamos a ir a mirar cómo es el manejo del agua, la ingesta, la absorción, la distribución y excreción de agua. Más o menos consumimos 1.5 litros de líquido al día, lo cual es poco en el ejemplo. La sugerencia para todos es que en épocas de invierno debemos consumir 2 litros de agua al día, que es más o menos 8 vasos, que incluye los alimentos. O sea, incluye el jugo de la mañana, el cafecito, la leche que tomo, la sopita, el mate de la tarde, todo, más agua. Pero todo debe juntar 2 litros, que es 8 vasos, en invierno. Y en verano, como la temperatura sube más, debemos llegar a 3 litros, que es 12 vasos al día, para mantener un equilibrio y permitirle al riñón eliminar los productos de desecho sin dificultad. Muy bien, entra 1,5 litros de agua, van a los compartimentos, como ven acá, el intracelular y el extracelular. En el extracelular básicamente va a ir a fijarse, que es una producción fija de agua, que es el agua que se produce por la eliminación de las pérdidas insensibles a través de la sudoración por evaporación y por la respiración, ¿no? Eso más o menos representa medio litro que vamos a perder